Bienvenidos al canal de Artemaster. Hoy vamos a dibujar a Goku Migate no Gokui 100% dominado. Creo que se dice así, ¿vale? Pero antes seguro que muchos os acordáis de la aplicación de Dibujos a mí. Es el lugar súper acogedor donde poder compartir vuestros dibujos y también compartir conocimientos con el resto de la comunidad. Pues resulta que han añadido un montón de cosas nuevas, como por ejemplo la zona en vivo, donde puedes ver en tiempo real cuánta gente está conectada y qué están haciendo. Es increíble ver que prácticamente toda la app está creada por material de los propios usuarios. En la pestaña destacados tenéis un claro ejemplo de esto. A mí me llamó mucho la atención este post donde el usuario nos proporciona un montón de libros gratuitos en PDF, y es que además de eso la mayoría de los posts están muy bien detallados. También, como recordaréis, tenemos la pestaña de chats, donde podréis interactuar con el resto de usuarios. Aquí, como veis, tenemos algunos chats para gatos, dibujos de anime, dibujos de Dragon Ball e incluso chats epilépticos. Pues ahora también han implementado mensajes de voz e incluso se pueden enviar vídeos. Pero eso no es todo, ahora mismo he creado un concurso de dibujo con temática de Dragon Ball, donde el primer premio se llevará unos lápices Prismacolor de 72 unidades. Además, esta vez también habrá un segundo puesto, el cual se llevará el dibujo de este vídeo. Si quieres saber todas y cada una de las normas, puedes descargar la aplicación donde está este post que explica todo perfectamente. Así que nada, me encantaría que me pongáis un comentario en el post y un like para ver cuánta gente se quiere unir a este concurso. Mucha suerte a todos y a todas, y recordad que tenéis el link de descarga en la descripción. Para comenzar a dibujar a Goku Migate no Gokui 100% dominado, tomaremos ayuda de una regla y haremos una línea vertical más o menos por la mitad de la hoja. Seguidamente voltearemos la regla, pero esta vez haremos una línea horizontal. Justo después de eso haremos otra más un poco más abajo, y de esta manera crearemos una pequeña separación entre líneas que nos servirá para encajar los ojos. Ya con estas pautas iniciales podremos comenzar. Bueno, primero de todo, y como veréis, utilizaremos la línea vertical para hacer que los ojos sean mucho más simétricos. Para que lo entendáis, podremos medir mucho mejor las distancias teniendo esta línea entre medio. A mí siempre me gusta empezar por las cejas, ya que creo que es lo esencial para darle una buena proporción al dibujo. Si te fijas, las líneas horizontales nos ayudan a encajar mejor lo que viene siendo la altura de las cejas. Esto lo que hará es ayudarnos a que las cejas queden a la misma altura. Una vez ya las tenemos, podremos completar el resto de ellos sin ninguna complicación. Continuamos haciendo el entrecejo justo desde la línea vertical y también continuaremos haciendo los mechones principales que recaen sobre la frente. En este momento, y volviéndonos a ayudar de la línea vertical, haremos también la forma de la cara. Siempre es bueno ayudarse de las líneas guía, ya que nos ayudarán a conseguir una mejor simetría. Para la nariz hacemos una especie de triángulo alargado a la izquierda y otro triángulo volteado con forma de pirámide justo debajo. Acabamos haciendo las orejas desde la altura de la nariz y continuaremos haciendo la boca, la cual será una línea horizontal con dos líneas pequeñitas al costado. Tampoco olvides hacer las dos pequeñas curvitas debajo. En este momento rectificaremos todo lo que haga falta y ya podremos comenzar con la parte del cuello, hombro y torso. Comenzaremos sacando las líneas del cuello desde las partes más puntiagudas de la cara. A continuación bocetaremos las líneas del interior de él y procederemos a hacer el pectoral de la derecha, que como veis ocupará gran parte del dibujo. Ahora, una vez lo tengamos, ya podremos comenzar a definir también los abdominales. Cuando ya los tengamos listos, podremos también acabar de hacer el otro pectoral, que como veréis será mucho más pequeño que el otro. Esto es debido al ángulo de Goku, ya que el cuerpo, como veis, está ligeramente volteado. De esa manera, el brazo que estamos dibujando ahora, como queremos que dé la sensación de que está más cerca, será también mucho más grande. Para darle un aspecto a Goku de te voy a aniquilar la vida, también podemos hacerle unas venas en el pectoral y en el hombro más grandes que las del nepe de Johnny Sins. Por último, añadiremos algunos detalles más por el cuello, el hombro y torso, y después de eso ya podremos dar la parte baja del dibujo por finalizada. Ahora volvemos a la cara para hacer en detalle todo lo que serán las sombras más intensas. No os preocupéis si ahora mismo se ve algo extraño, porque luego lo borraremos todo parcialmente con la goma. También daremos algunos detalles por el interior de las orejas.
Para finalizar este boceto ya solo nos quedará el cabello, por lo que primero de todo empezamos dándole forma por arriba a los mechones principales y también aprovecharemos el hueco de la oreja para acoplar el mechón ahí. Después continuamos haciendo un pequeño mechón hacia la izquierda y 3 más, los cuales uno de ellos también estará mirando hacia la izquierda y 2 hacia arriba. Cuando ya tengamos la parte izquierda terminada, continuaremos con la derecha, en la cual haremos una curvatura para la forma de la cabeza y 4 mechones más, de los cuales al lado de la curvatura irá un mechón pequeño, otro normal mirando hacia abajo, otro normal mirando hacia arriba y para finalizar otro mechón pequeñito igual que el de la izquierda. Y con esto por fin tendremos el boceto terminado. En este momento viene lo interesante de este dibujo y es el delineado. A comparación de cualquier otro Goku, este delineado va a ser algo peculiar. Muchas zonas como la parte izquierda y derecha de los hombros, tanto como el pelo y las cejas, no van a estar delineadas. El pelo y las cejas es debido al resplandor y el color nuevo que tiene esta transformación. Y por otra parte, los laterales del torso tampoco los delineamos a causa del resplandor que creará el aura. Pero eso no es todo, sino que con una goma moldeable también borraremos parcialmente todas esas líneas de lápiz. Sé que ahora mismo se ve rarísimo, pero confiad en mí de que todo tiene una explicación. Después de dejarlo secar bien, podremos comenzar a colorear con marcadores a base de alcohol. En este caso utilizaré un gris muy oscuro para las sombras más intensas y continuaré con un color marrón tono siena oscuro seguido de un color piel bastante claro. En pocas palabras estaremos utilizando de 4 a 5 tonos, pero siempre utilizándolos de mayor intensidad a menos, ya que si recordáis, lo he explicado muchas veces, cuando aplicamos los marcadores a base de alcohol de mayor intensidad a menos, se mezclan mucho mejor. Además, fijaos que estoy utilizando marcadores de distintas marcas y aún así se mezclan bastante bien. En este caso estoy utilizando marcadores Copic y marcadores Fine Color, ambos los tendréis en la descripción por si os interesan. Que por cierto, para los que sois de Latinoamérica, he añadido nuevos links donde podéis comprar los Fine Color a muy buen precio y además con el envío gratuito, así que para los que siempre me preguntáis, ya sabéis dónde comprarlos. Volviendo al coloreado, como veréis, hay unos contrastes muy fuertes. Parece incluso como si estuviésemos dibujando a un Goku Niga, pero en realidad no es nada de eso, sino que debido al resplandor del aura, como es tan potente, crea también unas iluminaciones muy fuertes. Ahora se ve un poco extraño porque todavía no le hemos dibujado el aura, pero ya veréis como luego todo toma sentido. Por la zona izquierda del cuello y también por la zona izquierda del pectoral, como veis, estamos dejándolo con unos colores piel muy tenues. Casi incluso se mezcla con el color blanco de la hoja. También hacemos lo mismo por la parte derecha del hombro y por el contorno del brazo. Lo hacemos de esta manera ya que luego fusionando estos colores tan claros, incluso blancos con el aura, parecerá que el dibujo tuviera como incluso efectos por ordenador. Pero esto lo veréis con mayor claridad en unos instantes. Cuando ya tengamos la piel finalizada, nos vamos a los ojos, en los cuales aplicaremos 2 tonos de gris, uno un poco más oscuro que el otro. Volvemos a repasar con los marcadores las veces que haga falta hasta que quede con un buen aspecto, y en este momento ya habremos terminado de utilizar los marcadores a base de alcohol. Pero Artemaster, ¿y ahora qué material vas a utilizar? Todavía queda medio dibujo por hacer.
Pues bien, aquí es cuando entran mis amados lápices de pastel en acción. Lo que haremos es combinar tonos rosados, morados, azules y azules claros de manera que creemos un fondo muy parecido al que salió en Dragon Ball Super. Y si os dais cuenta, los lápices de pastel nos dejan un polvillo, ni se te ocurra soplarlo. Ese polvillo que dejan los lápices de pastel es lo que va a dar la magia a este fondo. Vamos a cambiar ahora a velocidad real para que podáis ver mucho mejor cómo se tiene que hacer. Simplemente, como puedes apreciar, haciendo movimientos circulares con el dedo, haremos que todo ese pigmento del pastel en forma de polvillo se mezcle de forma homogénea. Una vez ya hayas terminado de difuminarlo todo, entonces ya sí que podrás soplar. Repetiremos exactamente el mismo proceso en la parte derecha. Además, quiero que os deis cuenta de que estoy dejando un pequeño espacio en blanco respecto a lo que viene siendo el cuerpo y el pelo. Eso ayudará a crear un mejor efecto de aura. Cuando ya tengamos terminado este fondo tan bonito con colores morados y azules, lo que tendremos que hacer es tomar ayuda de una barrita de pastel de color blanco y también de la ayuda de los lápices de pastel de color azul para hacer el contorno del cabello. Cuando ya lo tengamos, lo primero que haremos es difuminar con el dedo toda la parte blanca, incluso difuminando mucho dentro del pectoral, el cuello y el hombro para hacer de esta manera como si el aura estuviese envolviendo el cuerpo de Goku. Seguidamente acabaremos de retocar el cabello con unos tonos muy leves de azul, porque recordad que en este nuevo nivel de la transformación Goku tiene el pelo blanco, así que no nos podemos pasar con los tonos de azul. Ya sé que en la serie el cabello no se va a ver así, se va a ver con unos tonos grises, pero si os digo la verdad, este efecto neón creo que le queda estupendamente y bueno, no sé qué opinaréis vosotros, pero a mí me gusta bastante. Ahora sí, ya estaríamos dando los últimos retoques, añadiendo un poco de aura más por el fondo, incluso añadiendo algunos efectos morados del aura por dentro del cuerpo, y ya con esto, una vez lo tengamos a nuestro gusto, ya lo habremos terminado. Espero que os haya encantado este dibujo de Goku, que lo apoyéis con un montón de likes, que me dejéis un comentario opinando qué os parece, y como siempre, si no estás suscrito o suscrita y quieres ver más contenido como este, te invito a suscribirte con los brazos abiertos. Gracias a todos por estar ahí otro día más apoyándome y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo.